Mero novelas ligeras. Esta novela no me pertenece crédito a sus respectivos autores. Anomalía de Almistior. Capítulo 3. Fuego y azufre. El mayor general Koichiro Asama se consideraba una persona bastante decente, considerando todo. Como oficial de la JSDF, se enorgullecía de saber que estaba cumpliendo con su deber de mantener la paz. Si bien sabía que algunos funcionarios del gobierno eran corruptos y no hacían nada más que llenarse los bolsillos, se negó a tener algo que ver con esas prácticas. De hecho, si lo hubiera hecho, habría llegado a su puesto hace años. Que hubiera llegado a mayor general apenas el año pasado no era una mancha en sus ojos. Fue un testimonio de cómo se dedicó a su deber. Deber, lealtad y honor. Esos tres valores eran de los que se enorgullecía. Sabiendo eso, sería una sorpresa que Asama incluso discutiera contra un oficial superior, especialmente cuando se debió a sus órdenes. Señor, con el debido respeto, creo que cualquier cosa que haya en Fuyuki puede dejarse en manos de la policía local. Necesitamos al JSDF aquí. Su frustración se hacía más evidente minuto a minuto. El teniente general frente a él no se movió, incluso si sus ojos le decían a cualquiera que lo mirara que sentía lo mismo que el hombre frente a él. Asama, mira, lo entiendo. Créeme, realmente lo entiendo. Pero las órdenes vienen desde arriba, y sea cual sea el motivo por el que te envían allí, es algo que ni siquiera sé. Razón de más para quedarnos aquí. Señor, si no nos dicen por qué estamos moviendo a más de 200 hombres, creo que deberíamos esperar a recibir alguna confirmación de que esto no es un error. Asama casi le gritó. Realmente, fue ridículo. ¿Por qué una ciudad tranquila necesitaría más de 200 efectivos de la JSDF? Normalmente, comenzó su oficial al mando, estaría de acuerdo con usted. Excepto que ya lo hice. La orden se dio a medianoche y se suponía que debía ejecutarse a las 3 de la mañana. El hombre se reclinó en su silla, el cansancio era evidente en todo su cuerpo, si no hubiera esperado, no estaríamos hablando exactamente en este momento. Suspiró mientras tomaba su taza de café, mirando casi con nostalgia la falta de café en ella. ¿Y qué me consiguió? Nada. No me dijeron nada más que hacer mi maldito trabajo y seguir órdenes. No me gusta esto, señor. Lo has dejado claro, Asama. Desafortunadamente, no hay nada que podamos hacer más que simplemente seguir el guión. Un latido. Señor. Asama saludó con un poco menos de ira que antes. Si Suseo no podía hacer nada, entonces estar enojado con él sería una pérdida de tiempo. Aún así, aunque todo le dejaba un sabor bastante amargo en la boca, seguía sus órdenes, tanto habladas como tácitas. Sus primeros pedidos fueron bastante fáciles de completar. ¿Los tácitos? Esperaba que fuera difícil. Después de todo, todos estos hombres estarían bajo el mando de Asama, y él sería responsable de mantenerlos a salvo del único hombre que probablemente tuvo todo que ver con esto. Emiyashiro. Asama frunció el ceño cuando lo despidieron. Emiya era, a pesar de haber salvado a numerosas personas en Ginza, un civil. No tenía vínculos con la JSDF, por lo que hizo que las cosas fueran sospechosas cuando los enviaron para brindarle ayuda. No hace falta decir que Emiya era poderosa. Lo habían visto saltar desde edificios, disparar flechas del tamaño de lanzas y salvar innumerables vidas en el proceso. Esto, para otros, convertiría a la persona en cuestión en un individuo digno de confianza. ¿A los militares? No, no fue así. O no debería. El poder no era el criterio global para determinar la confiabilidad de una persona. Tampoco podría hacerlo un conjunto de acciones. Si bien sí, Emiya salvó a la gente, ¿alguien podría realmente decir que lo estaba haciendo porque sí? Muchos, incluido el propio Asama, se mostraron escépticos ante las acciones de Emiya. Casi nadie hacía las cosas sin razón. Los que lo hacían, en la mayoría de los casos, estaban un poco tocados en la cabeza. Incluso si la razón fuera simple, como una respuesta de lucha o huida, sería comprensible. Emiya no mostró nada de eso. Se había puesto en peligro, matando o incapacitando a innumerables enemigos a su paso, y no había pedido nada a cambio. Hasta ahora, eso es. Lo que provocó las órdenes tácitas que le dieron, descubrir si el ataque a Ginza no era más que una elaborada estratagema de Emiya, o de alguien que conocía, para poder ganar favor político y, posteriormente, suministros para promover su propia agenda. Era una línea de razonamiento bastante sólida, que los de arriba defendían. Especialmente cuando escuchó los rumores de que la propia hija del primer ministro fue rescatada una vez por Emiya en el Medio Oriente. Cualquiera sea el caso, Asama estaba seguro de que encontraría respuestas cuando hablara con el hombre mismo. Durante mucho tiempo no supe lo que quería hacer. Claro, sabía que no quería convertirme en Archer. Sabía que no quería desilusionarme ni volverme tan cínico como él. No quería seguir un camino que obligara a mis ideales a traicionarme, dejándome sufrir en esa colina de espadas. Debido a esto, no sabía a dónde ir ni qué debía hacer. Eso cambió cuando Rin me pidió que la acompañara a la torre del reloj. De repente tuve una dirección, un camino que divergía del que tomó Archer.
tomé ese camino en serio. Estudié, casi tan duro como Rin, día tras día. No fue fácil comprender el funcionamiento interno de la asociación, pero lo logré. Finalmente, capté la atención de Lady Bartholomew. Después de eso me arrastraron a políticas, pero me convertí en enforcer. Uno de los de la reina además. Hice mucho durante ese tiempo. Perseguí a los apóstoles a diestra y siniestra. Derribé a magos rebeldes desde América hasta Europa continental. Apacigué espectros, seleccioné experimentos sueltos y salvé innumerables vidas. Me dio una sensación de paz que nunca pensé que encontraría. Pensé para mis adentros que había evitado el destino de Archer. Que había encontrado la vida que él y yo queríamos. Donde nuestras acciones no fueron más que buenas. Excepto que yo no lo había hecho. Porque a lo largo de todo, hubo una constante que Archer y yo compartimos, aunque salvamos miles, tal vez millones de vidas, no pudimos salvar las que más importaban. El icónico puente rojo de Fuyuki se sentía aún más grande de lo habitual, siendo él la única persona en él. A lo lejos se oyeron sonar las sirenas de los servicios de emergencia que recorrieron toda la ciudad. Una cinta policial amarilla cubría una parte importante de la ciudad y la policía estaba trabajando horas extras para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Todo ello, a causa de una amenaza de bomba por parte de un terrorista, telefoneó directamente al propio primer ministro. Zhirou no se arrepintió de haber hecho esa llamada, ni se arrepintió de haber pedido ese favor a una de las personas políticamente más poderosas de Japón. Después de todo, nada de lo que dijo era cierto. Es decir, que es probable que un asesino en masa increíblemente letal vuelva a atacar pronto. Que las bombas estaban colocadas bajo tierra, listas para estallar en cualquier momento. Que el gran volumen de explosivos probablemente provocaría un pequeño terremoto. Por supuesto, solo 2 de ellos estaban conectados. El asesino en masa en cuestión no tenía idea de las bombas. Zhirou distraídamente tocó el gatillo en sus manos. Cuando él y Rin solicitaron por primera vez a la torre del reloj que desmantelara el Rachel Havens Field, lo primero que hicieron fue inspeccionar el sitio. Lo que encontraron fue una montaña casi literal de explosivos, todos ellos, por lo que pudo ver, databan de finales de los años 90. Todos ellos estaban colocados de forma que provocaran un pequeño desplazamiento sísmico, siendo pequeño relativo. El cambio desalojaría los caminos naturales de las líneas ley de Fuyuki, dejando inactivo el Havens Field. Además, estaban protegidos por algún tipo de campo delimitado autónomo, de modo que si uno de ellos fuera destruido, todos se activarían inmediatamente. Lo mismo ocurrió con cualquier método de movimiento, manipulación o cualquier cosa que se les ocurriera. Fue diseñado de tal manera que explotaría independientemente de lo que sucediera. Solo una persona podría y habría hecho todo eso en la historia de Fuyuki. Kiritsu Uemiya. Por mucho que Zhirou quisiera mantener la idea de que su padre adoptivo fuera un héroe, aunque fracasara, no podía negar que esto era demasiado. Si bien esencialmente buscaban lo mismo, la disolución de la Guerra del Santo Grial, las bombas fueron colocadas debajo de varios lugares que casi garantizarían muchas bajas si hubieran pasado desapercibidas. Los que más les preocupaban eran los que estaban debajo de la montaña que albergaba el templo local. Aún así, después de 3 años, recién ahora lograron comenzar a desmantelar tanto las bombas como el Havens Field, con una parte no pequeña de la ayuda financiera, política y algo personal que les brindó Lord El Melloi II. Ahora tenía en su mano un método para deshacer todo en lo que habían estado trabajando. Todo para salvar a Sakura. No me arrepiento, este es mi único camino. Su pulgar presionó firmemente hacia abajo. Raiga Fujimura era vieja. Ya llevaba más de 40 años a cargo del grupo Fujimura. Había heredado el asiento de su propia madre. Todavía recordaba aquella época, cuando los Fujimura eran menos un grupo yakuza y más una organización benéfica tras la Segunda Guerra Mundial. También recordó la frustración de su madre por la falta de ayuda del gobierno. Fuyuki realmente no había sufrido la lucha directa contra los estadounidenses, pero casi habían colapsado debido a la sangría económica tras la guerra. A nadie se le ocurrió ayudar a la pequeña y adormecida ciudad. La gente de Fuyuki, con Sayuri Fujimura a la cabeza en una época en la que las mujeres en general eran discriminadas, se encargaron de ayudar al pueblo. Los Fujimura fueron creados para ayudar a la gente. Estaban destinados a resolver las disputas que surgieran dentro de la ciudad, disputas que normalmente serían manejadas por el gobierno local. Vivienda para las personas sin hogar, colectas de alimentos para aquellos que no podían pagar la comida y empleos para los desempleados. Las cosas estaban mejorando. Fuyuki comenzó a convertirse en una ciudad adecuada. Luego, su padre desapareció. Fue de la nada. Su padre no se había unido al esfuerzo de guerra debido a una lesión en la pierna que había sufrido antes del reclutamiento. En cambio, se centró más en su familia, y Raiga aún podía recordar a su padre enseñándole las complejidades del Soji cuando era más joven. Cuando desapareció, algunos pensarían que acababa de fugarse con alguna otra amante suya. Raiga y su madre, y de hecho, la mayor parte del grupo Fujimura, sabían lo contrario. Sato Fujimura era, ante todo, un hombre de familia.
Nadie que lo conociera pensaría jamás que él tuviera una amante en primer lugar. En segundo lugar, se había olvidado las gafas. Sato no podía ver más allá de unos pocos metros sin sus gafas y nunca saldría de casa sin ellas. Esa fue la razón principal por la que él y su madre no dejaron de buscarlo durante años. Revisando registros, entrevistando a testigos. No quedaría piedra sin remover, no con el poder del gran grupo Fujimura de varios cientos de miembros. Los llevó a lo que la mayoría consideraría una conspiración de un siglo de duración. Decenas de personas desaparecidas que se remontan al reinado del emperador Meiji. Misteriosos extranjeros se instalan en los confines del bosque de la ciudad. Una iglesia cristiana construida con financiación directa del Vaticano, a pesar de estar en el centro del teatro de guerra europeo. Todos ellos señalaron a 3 familias. Tosaka. Mató. E Inspran. Esto es lo que finalmente llevó a Fujimura a parecerse cada vez más a la yakuza y, finalmente, a convertirse en un verdadero grupo yakuza. Miedo. Miedo ante lo que esos 3 pudieran hacer. Miedo contra lo que ya hicieron. Raiga convertiría a la familia en un verdadero grupo de ejecutores. La gente en Fuyuki los respetaba no por miedo, sino por respeto. Todavía resuelven disputas de vez en cuando, pero hoy en día también mantienen casi un monopolio en el mercado negro dentro de la ciudad y sus vecinos. Armas, narcotráfico, todo regulado por el Fujimura. Todo ello para defenderse de lo que podrían hacer 3 familias. Llegó a un punto crítico en 1994, cuando Raiga conoció a Kiritsugu. Cuando ocurrieron una serie de asesinatos dentro de la ciudad, cuyo asesino en serie aún se desconoce. Cuando seguían ocurriendo más y más desapariciones. Cuando un avión de combate HASF entró en el espacio aéreo de Fuyuki. Cuando dicho avión de combate desapareció, aparentemente sufrió alguna muerte espantosa por lo que grabaciones pudo encontrar el grupo. Cuando el fuego envolvió el corazón de la ciudad. Raiga sabía que las 3 familias eran la causa. Especialmente cuando el Mega Skelor entró en su oficina con un niño y una sonrisa en el rostro, aunque los ojos vacíos todavía lo delataban. No se inmutó cuando Shirou fue adoptado. No se inmutó cuando, años después de la muerte de Kiritsugu, vio al joven Emiya arreglando una bicicleta. Reparar una bicicleta que tenía líneas azules brillantes que atravesaban y salían de los brazos del niño. Shirou nunca logró descubrir que el anciano lo había visto. Raiga podía ser bastante astuto cuando quería. Aún así, al ver todo eso, Raiga estaba segura de una cosa. Un día, algo en esta ciudad se desataría. Pensó que fue hace 7 años, cuando las desapariciones comenzaron de nuevo. Pero no, ahora estaba seguro de que era hoy. Ahora, el momento que estaba esperando, la oportunidad de finalmente vengarse de lo que le quitó a su familia todos esos años, estaba a su alcance. Raiga solo necesitaba tener paciencia. ¿Qué son unos cuantos años más, eh? Lentamente, tomó un sorbo de su té ahora frío. Boom. 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 Y luego se puso de pie mientras todo el recinto de Fujimura se despertaba en una oleada de pánico. Raiga abrió la puerta y vio a docenas de sus hombres corriendo hacia el edificio que albergaba la armería. Jefe. Uno de sus superiores corrió hacia él, arma ya en mano. Raiga sintió, tranquila ante la tormenta. Parece que la paciencia vale la pena. Decenas de personas correteaban mientras las explosiones sacudían la ciudad. La policía estaba en plena actividad y los bomberos hacían sonar sus sirenas junto con las ambulancias. Un ataque terrorista. Esos fueron los gritos que resonaron entre la multitud. Shirou miró con calma. Es posible que las bombas hayan causado una destrucción significativa, pero estaba seguro de que no había nadie cerca del radio de explosión. No, estaba concentrado en una cosa, y solo en una cosa. La casa mató. Ahora podía verlo, el campo delimitado de la casa. Observó cómo parpadeaba casi imperceptiblemente. Ya no pasaría mucho tiempo. Shirou comenzó su viaje hacia allí, con ojos fríos como el acero. Las flechas se estrellaron contra el techo de una casa de la época victoriana. Sin embargo, llamarlos flechas no les haría ningún favor. Eran tan largos como alto un hombre y gruesos como un antebrazo. Cientos de insectos demasiado grandes para ser naturales salieron en masa. Fueron asesinados por aún más flechas, esta vez más pequeñas, que los atravesaron. Algunos murieron a causa de la onda de choque del puro poder de dichas flechas. El ejecutor saltó. Sus pies aterrizaron en la madera. Miró a izquierda y derecha. Un pasillo. Por lo que pudo deducir del libro, Sakura debería estar en su habitación o en la sala de boxes. Comenzó a correr mientras más insectos salían de cada grieta del pasillo. Las espadas surgieron, cada una de ellas hirviente. Se lanzaron hacia adelante a gran velocidad hacia los insectos, dividiendo en dos una cantidad significativa, pero finalmente inútil. Siguió corriendo, usando análisis estructural para buscar a Sakura. Allá. Una presencia en la habitación de al lado. Atravesó la puerta y se quedó mirando con disgusto. No fue Sakura. Shinji. Shirou escupió. ¿Emiya?
Matou Shinji lo miró confundido. ¿Qué carajo? No pudo terminar antes de que el puño de Shirou volara hacia su cara. Hubo un crujido satisfactorio cuando la nariz del hombre de cabello azul se rompió y quedó inconsciente. Shirou levantó al hombre como si fuera un saco de patatas. Shinji era un ser humano deplorable, despreciable y desagradable en todos los sentidos. Nadie podría negar nada de eso. Por eso no lo mataría, al menos no todavía. Matarlo sería demasiado amable. Encontró la ventana más cercana y arrojó el cuerpo inconsciente por ella. Shinji viviría. Unos cuantos huesos rotos, con suerte paralizados para siempre por la forma en que lo arrojó, pero vivos de todos modos. Shirou continuó corriendo por la antigua casa, todavía lanzando espadas mientras el enjambre de insectos lo perseguía. Reforzó su puño antes de atravesar una pared. Luego otro. Luego otro. Una vez más, encontró una presencia en una habitación. Atravesó la pared por última vez. Su corazón se contrajo al ver el estado en el que se encontraba Sakura. Desnuda y acurrucada en la cama, aparentemente sin siquiera notarlo cuando entró. Shirou no necesitaba darse cuenta de lo que había sucedido. También hacía que fuera muy difícil no salir y matar a Shinji. Sakura, susurró mientras se acercaba. Ninguna respuesta. Muy pronto, estuvo lo suficientemente cerca como para darse cuenta de que ella estaba inconsciente. Se arrodilló junto a ella y agarró una etiqueta preparada por Selrech de antemano. ¿Estarás bien? No sabía a quién intentaba convencer más, si a la chica inconsciente o a sí mismo. Colocando la etiqueta en Sakura, observó cómo ella estalló en motas doradas de luz, transportada a un lugar seguro. No tuvo tiempo de reflexionar sobre nada mientras innumerables insectos inundaban la pared rota. Emilia. Una voz distorsionada y confusa sonó desde dentro del enjambre. ¿Qué has hecho con mi nieta? Los insectos formaron un facsímil de una forma humana encorvada. Más baja que él, la figura parecía sostener un bastón, también formado por insectos. Matou Shouken, según el poder que me ha conferido la Torre del Reloj de Londres, ha sido calificado como designado para sellado. Ríndete o enfrentarás las consecuencias. Apenas logró mantener todo el disgusto fuera de su voz. Fue algo cercano. La forma de insecto no tenía expresiones faciales, pero el lenguaje corporal seguía ahí. ¿Choque? Yo. Un designado para sellar. La voz no provenía de la figura, ahora que Shirou prestó atención. En cambio, vino de todas partes. Hizo que a Shirou se le erizara el pelo de la nuca. Bueno, supongo que era solo cuestión de tiempo antes de que la asociación de magos viniera tras de mí. Fue desconcertante. Shirou preparó mentalmente una docena de espadas, cada una lista para explotar en fuego si fuera necesario. Dichos insectos comenzaron a moverse un poco más, mientras Oken continuaba. Sin embargo, tendrás que vivir lo suficiente para hacerlo. Una marea de insectos pasó sobre él, chillidos impíos de todo tipo de familiares empoderados llenaron la casa. Shirou no dudó en lanzar sus armas. Las espadas encendidas en llamas surgieron, se dispararon hacia adelante, explotaron y fueron reemplazadas por sus copias exactas. Las explosiones fueron suficientes para crear una pequeña abertura en la pared trasera, donde Shirou lanzó aún más espadas. La pared se derrumbó como papel. No dudó en saltar. No sabía si le sorprendió o no que los insectos no lo siguieran afuera. Aunque el mundo ahora conocía la magia, Shouken todavía seguía la idea de mantenerlo en secreto. O tal vez ni siquiera sabía que el secreto se había revelado. De todos modos, Shirou no miró el diente de un caballo regalado mientras corría más rápido y más lejos. No dudó ni por un segundo que si tuviera la más mínima oportunidad, Shouken probablemente lo ahogaría en tierra firme. Sacó otro detonador. Dudó en presionarlo. Otra razón por la que las bombas habrían matado a más inocentes cuando fueron encontradas inicialmente fue que no apuntaban solo a los principales puntos de convergencia de las líneas ley. Apuntaron a todos ellos. Lo que incluía las mansiones Matou y Tosaka, ambas cerca de áreas residenciales. Teorizó que Kiritsugu decidió que ambas familias eran más que un poco importantes para los aspectos sobrenaturales de la ciudad. Incluso si las otras bombas hubieran estallado y cambiado las líneas ley, lo más probable es que 2 de las 3 familias en Fuyuki pudieran arreglarlas con el tiempo suficiente. Habría inutilizado todo el trabajo realizado para poner fin a la guerra del Grial. Con un último aliento, mientras seguía corriendo, Shirou armó sus nervios una vez más y presionó. Una última explosión resonó en la caótica madrugada de Fuyuki. En otra parte, cierto mago estaba planeando qué hacer con cierto enforcer cuando una figura se materializó justo frente a ella, el sonido de las explosiones aún resonaba. Emilia Shirou, voy a matarte. Rin habló tranquilamente al aire mientras la figura desnuda e inconsciente de Sakura yacía en el jardín delantero. Nota del autor, para ese tipo en las reseñas que pensó que esto estaba muerto, aquí hay un nuevo capítulo. Para cualquiera interesado que no lo haya visto, publiqué una nueva historia, una reescritura de Slipstream, un cruce de Overwatch /Fate.
También estoy configurando una función donde los patrocinadores pueden donar, pero no puedo decirlo en este sitio. Probablemente estará disponible la próxima semana, junto con un nuevo crossover oregiaru/re, Zero para aquellos interesados. Además, mientras entro en un poco más de detalles en la A/N de la disociación crónica, solo sepan que la longitud de este capítulo probablemente no se mantendrá y probablemente se reducirá a 2K, 3K palabras por capítulo. A aquellos decepcionados con eso, les pido disculpas. Una última cosa, ¿cómo diablos siguen encontrando esta historia? No he actualizado desde 2017 y todavía recibo nuevas vistas sobre esto.